me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Amén. Amén, mi Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra sea a su santo y a su maravilloso. Amén, Señor. Oh, Riva. Gloria a Gracias, Jesús. Alabanzas, Señor. Alabanzas, Padre Al eterno. Rey de Gloria. Porque digno es mi Señor amado. Gracias, Padre Todopoderoso. Aleluya, Jesús. Por su misericordia y por su amor. Amén. Alabanzas, Padre eterno. Oh, mi Señor. Gracias, Jesús. Amén. Levantamos en esta hora oración, mi Señor Amén, Jesús, amén. por el vaso, mi Señor, Amén. que usted va a ocupar, mi Amén, Señor, Señor. con el cual va a entregar su palabra, mi Señor. Sea usted, mi Señor, Amén, tomando sus Señor. labios. Aleluya. Sea usted, mi Señor Jesucristo, hablando por intermedio de él. Señor amado, Espiritual. queremos ser, mi Señor Jesús, oh Padre eterno, por intermedio de usted, Gracias del cielo. creciendo por intermedio de su palabra, Señor, a través de siendo corregidos por intermedio de su palabra, mi Señor. Conforme a la necesidad de cada uno, sea usted hablándonos. Amén. Señor Jesús. Tome los labios, mi Señor Amén, Jesús, que es amén. nuestro pastor. Amén, Señor. Y sea por intermedio de él, mi Señor, Aleluya. levantando a su iglesia, haciendo crecer a su Amén. iglesia, Amén. Amén, Señor. en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Se lo pedí. Amén. Gloria y honra Gloria. a su santo y a su maravilloso Amén, nombre. amén. Gloria. Gracias, Padre amado. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Tome su asiento. Amén. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, dando la bienvenida a todos los santos en el nombre poderoso de Jesús. Ya como que estamos concluyendo el mes de enero. Amén. Es la última reunión del mes de enero, ¿no? Amén. No, queda la del martes. La del martes, amén. Bien, este apúntelo en su mente, en su corazón, el día 10, si no me equivoco, viernes 10 de febrero. Amén. Ayuno congregacional, el segundo ayuno congregacional. Amén. Vamos a hacer un ayuno mensual congregacional. Personal, usted lo puede hacer cuando usted quiera. Amén. Amén. ¿Ya? Pero los congregacionales lo vamos a hacer una vez al mes, igual que la cena del Señor. Amén. 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 Así que este día sábado 11 va a haber cena. Amén. Amén. Con lavamiento de pies, como corresponde. Amén. Amén. Una cena completa. Bien, me llamó el hermano Manuel, que bueno, tenía, la hermana Claudia, falleció un yerno, por eso no están acá. Mi hermana Catherine se le enfermó la guaguita de Maipú. Y los demás, amén, los demás no tengo idea. Amén. Estemos orando por cada uno de ellos para que Dios también les ayude. Amén. Es importante, hermanos amados, comprometerse con el cuerpo. Amén. Ser partícipes. Por ahí Pablo habla de los mutiladores del cuerpo. Amén. 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 Y eso es Amén. peligroso. Amén. Mutilar el cuerpo de Cristo es peligroso. Amén. A veces no le tomamos el peso, hermano, lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo. Pensamos que estamos en un centro de madre, en un club deportivo, pero no es así. Amén. Tenemos que ponerlos temerosos, hermanos amados, para irnos con el Señor. Amén. Amén. Le invito a abrir el libro de Romanos, capítulo 2. Amén. El sábado pasado estuvimos con el capítulo 1. Quedamos los primeros 7 versículos, ¿verdad?
Pero vamos a hacer un resumen solamente del capítulo 1 para continuar así con el capítulo 2, con la ayuda de nuestro Señor. Estemos orando por los que están enfermos. Amén. Mi hermana María Crisóstomo, amén, que está con su enfermedad, tiene un virus en el estómago. Ya, se lo descubrieron hace poco, ya un poquito tarde, porque la endoscopía se le hicieron tarde, así que estemos orando por ella, por su esposo que trabaja de noche. Amén. Amén. Mi hermano Robinson también, él está de vacaciones, ya pidió, ese día le pusimos la bendición, amén, amén, está, si usted se va de vacaciones, no se olvide, hermano, de colocarse la bendición, amén. ¿Y quién más me falta? No me acuerdo más de algo. ¿Este era suyo? ¿Sí? Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga mucho. Capítulo 2 del libro de Hechos, perdón, de Romanos, la carta de Pablo a los romanos, está de pie. ¿Ah? Están atentos, como los de Berea. ¿Ah? Bien, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dios añada bendición. Ya mi hermano oró por el predicador. La palabra es bendita, así que tome su asiento y vamos a lo nuevo. Amén. Aleluya. El día sábado, como decía recién, concluimos en el verso 7 de este capítulo. El día de ayer, por misericordia, Dios me dio la oportunidad de estar en Vida Nueva y yo me apuré para terminar con el capítulo. Ya, como que corrí, pero hay muchas cosas que están, hermanos, en este libro que la verdad es que si usted lo lee 15 veces, cada vez va a ir aprendiendo algo más. Porque este es el corazón del Evangelio. La carta de Pablo a los romanos, hermanos amados, tiene todo el nutriente con respecto al Evangelio. ¿Amén? Y Pablo declara en el verso 16, ¿cierto?, que el Evangelio es poder, del capítulo 1, poder de Dios. Escuche bien, poder de Dios. ¿Con qué objetivo? Para salvación. Amén. Ese es el objetivo del Evangelio. ¿Y qué es lo que es el Evangelio? El Evangelio es una buena noticia, ¿verdad? Y la buena noticia, si hay solamente una buena noticia, no sirve de nada. Sería una noticia, ¿no? Es verdad. Pero ¿por qué hay una buena noticia? Mi hermano leyó un salmo que lo había escuchado yo, pero eso también habla del Evangelio. Usted examina ahí el espíritu del salmista, está revelando hermanos amados, que aquí lo dice: escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Nosotros estamos, y dice, para que no se vuelvan a qué cosa, a la locura. Y nosotros estamos en el año agradable, el año de la buena voluntad. Estamos viendo, este año estamos viendo el año de la buena voluntad. Porque tenemos que entender que Dios, hermanos, es justo, es perfecto, es recto. Amén. Y Él se aira. En su justa justicia, Él se aira. Es verdad. Nosotros a veces decimos, nosotros también nos airamos muchas veces. ¿Cuándo nos airamos? Cuando vemos alguna injusticia. Es verdad. Cuando vemos algún mal. Porque ese sentimiento está en nosotros. Ahora, la ira de Dios no es una ira como la nuestra. Es verdad. Que nosotros se nos cierran los ojos y lo airamos y llegamos hasta cometer homicidio. Es verdad. ¿De verdad? Esa es la ira nuestra, no es controlable. La ira de Dios es una ira justa. Por eso que habla del justo juicio de Dios. Amén. ¿Con respecto a qué? Al pecado. Dios va a castigar el pecado. Amén. Dios va a castigar el pecado. Porque el mundo dice, pero vamos, un Dios de amor. Dios va a castigar el pecado porque es justo. Amén. Porque es justo. Por eso que nosotros como iglesia debemos ir perfeccionando nuestro caminar. Ir creciendo en este sentido de conocer verdaderamente a Dios. Amén. Entonces, en el capítulo 1, Pablo declara primeramente la salutación de la carta, ¿cierto? Luego declara su anhelo de visitar la iglesia en Roma. Luego, hermanos, el apóstol Pablo declara qué es lo que es el Evangelio y para qué es el Evangelio.
que el justo va a vivir por qué cosa? Por la fe. ¿En qué? En Jesucristo. La fe de Jesucristo que se desarrolla en nuestro ser, no la fe natural que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una fe religiosa, que esa viene desde que nacimos. ¿Amén? Que está aquí en el cerebro. Pero desde el verso 18 al verso 32, el apóstol Pablo le hace una radiografía al hombre. Declara la maldad que hay en el hombre. Entonces nos deja al desnudo. Nos deja al descubierto. ¿Quiénes somos? Porque a veces nosotros aparentamos ser buenos. Porque pensamos que el pecado es una sola cosa. El pecado es grande, hermano. Y abarca muchas cosas. Mire, y voy a tomar los últimos 4 versos del capítulo 1 para que ingresemos al capítulo 2 y podamos entender. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. De esa lista de pecados, más de algunos nosotros hemos cometido. ¿O no? ¿O hay alguien que no haya cometido alguna de estas listas? Para pasar a la otra lista. ¿Amén? Porque hay otra lista. Porque uno dice, no, yo nunca he sido avaro. ¿Y por qué trabaja tanto? ¿Ah? Cuando el Señor en Santiago dice que debemos conformarnos con el sustento y el abrigo. ¿Por qué hoy día los cristianos se afanan tanto? Entonces, luego dice, injusticia. ¿Cuántas injusticias hemos cometido? A veces con nuestra propia alma. Dice, murmuradores. ¿Quién no ha hablado mal de alguien? También es pecado. Detractores. O sea, que estos que llevan la contra en todo. Son detractores, son contrarios a veces al mismo evangelio. Cristianos que son contrarios al mismo pensamiento de Dios. Por ejemplo, dice que la mujer debe vestir, ¿cierto? Con pudor. ¿Cierto? ¿Verdad? Y la mujer hoy día se excusa, no, si es que es la moda. ¿Es la moda? No, ese es un detractor del evangelio. Y están dentro de la iglesia. Aborrecedores de Dios. No, yo amo a Dios, pero. ¿Y ese pero? Yo amo a Dios, pero. Eso ya implica que ya no ama a Dios, porque a Dios hay que amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Dios está por sobre todo lo terrenal. David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, el Señor me recogerá. Amén. El que no aborreciere padre, madre, esposa, hijo, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. El amor hacia Dios debe ser primero que todo el amor terrenal. Porque nuestra relación con Dios no se toca. Nuestra relación con Dios es especial, porque Él nos amó, dice Pablo, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Hoy día nosotros tenemos una capacidad de amar. Antes no la teníamos. Luego dice, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Si lo hace ese, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces me complazco con el que la hace y yo también repito la misma necedad. Entonces, hasta aquí Pablo muestra la calidad humana. Eso que dicen, los humanos somos tan humanos. No, aquí el Señor revela nuestra realidad. Y nosotros, hermanos, debemos entender que esta ha sido siempre nuestra realidad. Esta clase de gente somos nosotros. Amén. Ninguno queda exhibido.
De aquí hacia allá, de la puerta. O de la puerta hacia acá. Ninguno de nosotros queda definido. Esto está aquí, en nosotros. Amén. Está aquí en nosotros. Combate día a día con nosotros. Con el hombre interior. Con el Hijo de Dios que está dentro de nosotros. Eso combate día a día. Por eso que es importante que nosotros podamos observarlo y tenerlo en cuenta para poder, hermanos, así depender netamente de Dios y no de nosotros. Porque hay momentos que nosotros empezamos a crecer tanto que ya no dependemos de Dios, como los niños cuando están niños. Hoy día, aunque se rebelan antes de ellos, los niños no quieren andar de la mano nada más. Ya son unos pichiruches así, ya quieren andar solo por la calle. ¿O no? Ya como que se desligan de los papás. Y así hay creyentes que ya crecen un poquito, saben un poquito más de escritura y quieren andar a la buena de ellos. Entonces, esto declara que somos culpables. Todos somos culpables. Y nos espera la condenación. Pero pastor, yo me bautizo, es que todavía no llegamos allá. Todavía no llegamos, por eso es que estamos recorriendo. Ahora, ¿por qué este recorrido? ¿Por qué el recordatorio? Porque cuando lleguemos al capítulo 6, con la ayuda del Señor, vamos a entender la magnitud del sacrificio de Cristo. Y eso nos va a permitir acercarnos mucho más a Dios. Más que alejarnos, nos va a permitir acercarnos. Porque recuerde que el pensamiento humano es este. Ese es el pensamiento humano, lo que declaran estos 3 versículos. El hombre peca y justifica su pecado. Miremos a Saúl. La orden era terminar con Amalek. Exterminar a Amalek. Esa era la orden. Porque Dios es radical, hermano. Dios es muy radical. Entonces, ¿qué es lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey, a la hija del rey, trajo ganado, ¿verdad? Y Dios le advierte al profeta y le dice, Saúl ha desobedecido. El profeta salió al encuentro, lo lloró toda la noche, salió al encuentro y le dijo, bendito seas tú, le dijo Saúl, del Señor. Yo he cumplido la misión. Y Samuel le dijo, ¿y qué es ese balido de vacas y bueyes que hiciste? El pueblo lo trajo de Amalek para sacrificarlo a tu Dios. Y le dijo, Samuel le dijo, ¿se complace Dios en los holocaustos a que se lo deja? Nosotros podemos tener lindas jornadas de adoración a Dios, con harta alabanza, pero si estamos en desobediencia, Dios no se complace. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, iglesia. Podemos tener una jornada aquí que hasta las bancas dancen por ahí. Pero si no estamos en la obediencia, en el Señor, téngalo por seguro que eso es solamente ficción. La iglesia debe estar clara en eso. Por eso es que Pablo enseña la verdadera adoración de Dios. Y la verdadera adoración de Dios no parte porque nosotros cantemos aquí o oremos. La verdadera adoración a Dios parte por nuestra obediencia. Por ahí parte. Ahí Dios se va a agradar, porque ahí se agrada a Dios en que lo obedezcamos. Hoy día la iglesia está totalmente mundanalizada. Hay creyentes que hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Viven como quieren. Por eso decía antes, hay mujeres que hoy día ya les da lo mismo la vestimenta. Cristianas. Cristianos que también les da lo mismo. Ya se perdió el temor de Dios. Entonces la pregunta, ¿estará Dios grato? Hemos vuelto a nuestras raíces carnales. Y por eso que cuando estudiamos este libro nos deja el desnudo. Porque es lindo que digan, Dios está contigo, hermano, Dios te va a fortalecer, Dios te va a sanar. Y la carne se siente feliz. Pero Dios quiere salvar al hombre. Porque el evangelio es para salvación. Hoy día la iglesia, allá, yo y siempre lo vuelvo a decir, no estoy contra las sanidades y no estoy diciendo que Dios no haga sanidades. Pero el objetivo primordial del evangelio es salvación. Porque usted no saca nada con estar sano. Y como dijo Santiago, pedid y pedid mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites.
¿De qué sirve, hermanos amados? Entonces, Pablo parte del verso 1 del capítulo 2, por lo cual dice, eres inexcusable. ¿Quién? Oh hombre, quien quiera que seas. No le da ni un nombre ni un apellido. Quien quiera que seas. Tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto es el fariseísmo judío. ¿Verdad? Trajeron a una mujer acusada de adulterio. Jesús estaba ahí, escribiendo en el suelo, estaba ahí sentado. Le trajeron a la mujer y la acusaron que estaba en acto de adulterio. Y le citan al Señor que estaba ahí la ley. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales personas. ¿Tú ves qué dices? Jesús le dijo, luego que insistieron, porque él siguió escribiendo, el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra. Ahora, ¿cuál era el pecado que ellos traían? Primeramente, la acusación no era falsa porque sí la mujer estaba en adulterio. Se comprueba cuando Jesús le habla a la última hora. Pero la acusación venía falseada, ¿por qué? Porque faltaba el hombre. Amén. Entonces, venían, hermanos amados, falseando la acusación, creyendo una o dos cosas. Querían pillar al Señor. Porque lo que ellos buscaban era pillar al Señor. Y por eso le citan la ley. Y le dice, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres, o a tales personas. Y el Señor se levantó la cabeza y le dijo que vosotros estéis libres de pecado, sea el primero a lanzar la piedra, y volvió a escribir. Y de uno por uno, desde el más joven hasta el más viejo, botaron las piedras y se fue. Jesús levantó la cabeza y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno. Ni yo te condeno. Pero vete, no te quemes. Entonces, ¿qué es lo que hacía el fariseísmo? Es como cuando el Señor también nos dice que no debemos, hermanos, mirar la paja en el ojo ajeno. Antes dice debemos sacar la nuestra para poder, hermanos amados, sacar la del hermano o ayudar al hermano en su falta. Primero yo debo sacarme la mía. Amén. Y por eso es que tenemos que mirar bien. Y piensa, dice esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Le hace una pregunta. Oh, este hombre, esta mujer, aquí. ¿Yo? Hay gente que vive condenando. ¿Amén? Vive condenando al otro. Y aquí Jesús le hace una pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, o menosprecias el amor de Dios, lo que Dios te está ofreciendo hoy día. ¿Se acuerda cuando los fariseos vinieron donde Juan el Bautista? Y él le dijo, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Cuando vinieron al bautismo de Juan a mirar, yo me lo imagino así tocándose la barba. ¿Ah? Y en esto menospreciaban, ¿qué cosa? La benignidad de Dios. Porque claramente en Lucas, cuando a Jesús se le da el rollo de la ley, que está en Isaías, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me envió el Señor, ¿cierto?, a abrir las puertas a los que están presos, a los pobres y todo ese asunto, pero no recuerdo bien la escritura, a predicar el año de la buena voluntad, el año agradable del Señor. Es que Dios, hermanos, ha sido benigno con nosotros hasta el día de hoy. Amén. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que yo me estoy preocupando del pecado del otro y no del mío. Cuando Dios me está dando la posibilidad a mí de escapar. Amén. Y yo como estoy pendiente de juzgar al otro, sabiendo o ignorando que yo tengo pecado, ignorando voluntariamente, porque nosotros sabemos qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, porque la ley a nosotros nos enseña.
No estoy escapando, no estoy aprovechando la benignidad de Dios, no me estoy acercando a Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo a través de Pablo en esta carta. Para que el hombre despierte. Estás perdiendo tu tiempo si estás juzgando al otro y no arrepintiéndote tú. Porque eso no te va a salvar. El apuntar al otro no te salva. El decir que el otro es más malo que tú, no te salva. Por eso debemos aprovechar la gracia. Porque estamos hablando del Evangelio, por más. Por eso que tenemos que entender qué es lo que es el Evangelio. El Evangelio es la puerta de escape que tenemos, hermanos, para que la ira de Dios no venga sobre nuestras vidas. Amén. Estamos escapando de la justa ira de Dios. Amén. O menosprecia la, perdón. Lo voy a tomar. O menosprecia las riquezas de su benignidad, de paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, escuche, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Ves? Pablo está despertando el sentido de la gente a través de esta carta, diciéndole que hay un día en que Dios va a juzgar con justicia al mundo. Amén. Pero también hoy día tenemos la puerta abierta, porque el sacrificio de Cristo fue hecho. Amén. Esta carta se escribió aproximadamente 20 años después que Cristo ascendió. Y ya en Roma había iglesia. Pensemos esto, iglesia. En casi 20 años, los apóstoles, la iglesia primitiva, abarcó toda Asia, todo el mundo de aquel entonces. Amén. Lo que yo leí el otro día. ¿Se acuerda? ¿Y qué Cristo dijo? Será predicado el evangelio del reino en toda la tierra. Ya en ese tiempo, el evangelio había abarcado el mundo de ese tiempo. Nosotros pensamos, no, si la última parte del mundo es Chile, ya llegó el evangelio a Chile. Aquí cuando llegó el evangelio, el pseudo-evangelio a Latinoamérica, fue impuesto a la fuerza y fue un evangelio falso que lo trajo la iglesia romana, con Colón y todos sus secuaces. Es el evangelio que ha querido imponer por la fuerza. No es el evangelio de la gracia, no es el evangelio de la salvación. Porque si usted se fija, el evangelio que la iglesia romana predica es por obra. Y el ñato se murió en pecado y hay que hacerle misa para sacarlo del purgatorio y tirarlo del purgatorio al cielo. Y más encima, Dios tiene madre. Y la Escritura dice que no. Amén. Es un falso evangelio. Amén. Y como nosotros venimos de allá, traímos todavía la conciencia de allá. La religiosidad. Entonces, esta carta a nosotros nos sacude un poquito el cerebro y nos hace pensar realmente qué es lo que es el evangelio. Pues por tu dureza o por tu corazón no arrepentido. Arrepentimiento es volverse. Amén. Volverse. Conversión es converger. Usted va en una dirección y le dicen a usted que va mal y usted se devuelve. Amén. Dice, así va a ser el justo juicio de Dios. Escuchen. El cual pagará a cada uno conforme a quién. A sus obras. Ah, pero pastor, si la salvación no es por obra. Pero está hablando de los que se van a perder. Eso Dios le va a hacer un justo juicio. Por eso que habla del trono blanco, para que no nos equivoquemos. En el trono blanco dice que van a ser abiertos los libros. Y cada ser humano va a ser juzgado por sus obras. Amén. Y por eso que agrega el escritor de Apocalipsis que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Olvídese que una persona que no se arrepintió, no se convirtió, no tomó el nombre de Jesús, va a ser salvo. Olvídese. Olvídese. Porque eso es lo que estipuló el Señor para salvación. Amén. Y si alguien quiere, lo vemos. No, pero es que era tan bueno el abuelito. El abuelito no se arrepintió. El abuelito no se convirtió. El abuelito no creyó. Por eso no se bautizó. Amén.
Porque la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. La iglesia hace tiempo que perdió el norte con respecto a la salvación. Tenemos que ser claros. Si la salvación fue gratis, pero a Cristo le costó. Amén. Gratis para usted, pero al Señor le costó. Amén. Amén. Si Él es el que padeció la ira de Dios, pues. Amén. Amén. Sí, Señor. Entonces debemos ser claros. Por eso es que Pablo es claro aquí. Va a haber un juicio. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, escuche, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Debemos perseverar, perseverando. El que persevera hasta el fin. ¿En qué debemos perseverar? En nuestra convicción, en lo que hemos creído. Nadie debe moverlo. Por eso que hoy día le decía, hay muchos que se han hecho un evangelio particular y ocupan terminologías que no aparecen en la Escritura. No, pues si Dios sabe. Si el Señor sabe. Pero el Señor sabe. Claro que sabe. No, yo amo a Dios, pero. No, pero es que sabe. No. O es o no es. Así de simple. O es en el Evangelio, o es o no es. Y si se cayó, se levantó y siguió. Amén. Porque la gracia todavía está. Amén. Eso debemos darle gracias a Dios. Amén. Luego dice, pero ira y enojo a los que son, mire, escuche, contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Para quién es la ira y el enojo? Yo no quiero mirar el rostro del Señor con ira. Te lo digo honestamente. No. Se lee el Antiguo Testamento o lee Apocalipsis, donde la ira de Dios va a ser descargada. Hermano, yo no quiero verle esa cara al Señor. No. Dios me libre. Así que cuidemos. Preocúpese de lo que tiene. Ocúpese de lo que tiene. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a qué cosa? A la injusticia. Mire, a veces nosotros somos injustos hasta con nuestra propia alma. Lo más cercano. Nuestra alma quiere orar y la carne le impide. Va a poner una película y va a detenerme un ratito. Estoy tan aburrido y el espíritu está queriendo buscar a Dios. Quiero ir al culto. No, pero es que usted está siendo injusto con su alma. Por eso es que el hombre interior tiene que irse fortaleciendo, hermano, para ir matando lo carnal. Amén. No tengo ganas de orar. Doblo mi rodilla y me inclino ahí. Y aunque diga 3, 4 horas, estoy ahí. Sujetar nuestra carne. Porque se hace fuerte de repente, hermano. Y esta carne no entra. Esta no entra. Esta no entra. Es verdad. Amén. El que va a entrar es él. Es verdad. Con un cuerpo nuevo. Amén. Con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo en el cual ya no habrá enfermedad, ya no habrá esa angustia que de repente sentimos, que nos angustiamos, que nos entristecemos, que esas tentaciones que vienen, que a veces las soportamos, gracias al Señor. Ya eso no va a existir porque todo habrá sido transformado. Amén. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Mire que justo Dios. El judío primeramente, y también el griego. Porque el evangelio primero vino, ¿quiénes? De los judíos. Entonces Dios. Pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego. Y aquí es donde nosotros tenemos que saber qué es lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Hacer justicia, misericordia y humillarte a tu Dios. Eso es bueno. No son las obras que nosotros pensamos que puedan ser buenas. Mire, en el libro de Marcos, Jesús sana a la suegra de Pedro, después Jesús se va a un lugar desierto a orar. Y llegó tanta gente para hacer sanada que los discípulos fueron a buscar a Jesús y le dijeron, la multitud te está buscando. Y Jesús le dijo, no, vamos a otro lugar, porque es necesario para predicar el evangelio. ¿Se fija? No siempre lo que nosotros pensamos que es bueno, para Dios es bueno. Y se lo compruebo con esto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Por eso que debemos estar de caballo con la Escritura. Y a veces los creyentes dicen, no, es que la tos, el predicador, si 1 hora predicando, 2 horas.
Cuidado, que a veces estamos 2 o 3 horas detrás de una película, Es verdad. Amén. o perdiendo el tiempo. Y ese tiempo nunca más se recupera. Amén. Salomón dice que todo tiene su tiempo. Dios da tiempo para todo. Lo importante es que nosotros debemos saber aprovechar el tiempo. Cuando venimos aquí, nuestras orejas y nuestros ojos tienen que estar atentos. Amén. Amén. Aquí. Porque esto capaz que después no se repita. Gracias a Dios tenemos hoy día grabaciones. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿No? Aprovechemos el tiempo en la casa de oración. No lo desaprovechemos. Porque no sabe usted lo que le viene allá afuera. Por eso que hay que recoger. Debemos recoger. No sé con qué me van a enfrentar allá afuera. ¿No? Porque el diablo siempre dice, la escritura dice que anda con el león que está buscando qué. Bueno. Porque no hay asesión de personas para con Dios. Y este texto que ha sido mal aplicado, ¿cierto?, en la doctrina de Cristo, en cuanto que la mujer puede ejercer autoridad sobre el varón dentro de la iglesia, ese texto está mal puesto donde lo pone. Porque este texto está conforme a la salvación. Amén. Y al juicio de Dios. Este texto está conforme a 2 cosas. A la salvación y al juicio. Pero en cuanto a la doctrina, en cuanto al orden, a la organización de la iglesia, es otro. Ahí Dios sí hace ascensión de personas. Porque dice, el mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Él da los dones a quien quiere. Amén. Amén. Pero ahí Él lo determina. En cuanto a la salvación y al juicio, no hay ascensión de personas. Amén. Todo el que peca, el que hace lo malo y que muere haciendo lo malo, no hay vuelta que dar. Entonces que una cosa es caer en falta y la otra es practicar el pecado. Eso tenemos que tenerlo claro. La práctica del pecado es la que condena al Señor. Si usted muere en pecado, ni el bautismo le va a salvar. Amén. Al contrario, ese bautismo le va a condenar a usted. Así es. La sangre de Cristo va a venir sobre usted, pero no para salvarle, para condenarle. Porque usted rechazó. Con su actitud, usted rechazó. Hoy día estamos, hermanos, en grave peligro como iglesia. Y por eso que debemos fortalecernos, pero en la convicción bíblica. Amén. No en las emociones. Esto no es emocional. El evangelio no es emocional. Porque si fuera emocional, ni Cristo hubiera muerto. Es verdad. Cuando uno de los apóstoles le dijo, Señor, tente lástima, no vaya a Jerusalén. O el apóstol Pablo, cuando los ancianos le dijeron que no fuera a Jerusalén por lo que le iba a pasar. Y él le dijo, ¿qué hacéis ahí quebrantándome el corazón si yo no solamente estoy dispuesto a eso por causa del Señor, sino a morir? Acuérdense que el mismo apóstol Pablo pidió él testificar ante César. Porque cuando Félix lo entregó al otro procurador, él le dijo, yo era soltado a este hombre, o sea, no fue Félix, fue otro, yo era soltado a este hombre, pero él apeló a César. ¿Y por qué Pablo apeló a César? Porque él quería testificar de Cristo delante de César. ¿Y quién era César? Era considerado un dios en ese tiempo. O sea, él quería testificarle a ese Dios humano que había un Dios todopoderoso. Amén. Y se llamaba Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, como iglesia. ¿Amén? A testificar no solamente con nuestra boca, sino con nuestras actitudes. Amén. Luego dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hay que decir, no, yo cumplo la ley. Imposible. Imposible. El primer mandamiento los mata. Y eso es lo que le hizo saber el Señor al rico. ¿Recuerda el rico que llegó al Señor y le dijo, maestro bueno? Jesús le dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Uno solo bueno hay, Dios. Ahora, no quiere decir que Jesús, porque una vez escuché a una persona, a un pseudo creyente decir que ni Jesús fue bueno. Casi me caigo de espalda. Casi me caigo de espalda. Por la ignorancia. La iglesia no debe ser ignorante, hermanos. La iglesia no debe ser ignorante. La iglesia es una iglesia, hermanos, docta en cuanto a la escritura y sabia. Porque tenemos el Espíritu de Cristo. Amén. ¿Amén? No somos canutos.
somos cristianos. Amén. Ese rico llegó donde Jesús y le dijo, maestro bueno. Y Jesús se sorprende porque le dice así, por la sencilla razón de que la Escritura dice, uno de los salmos, porque el Señor es bueno. Entonces, en pocas palabras, lo que Jesús le quiso preguntar al alumno, ¿y quién te dijo a ti que yo era Dios? ¿Quién te reveló a ti que yo era Dios? Eso es lo que le quiso decir. ¿Por qué me llamas bueno? O sea, ¿quién te dijo a ti esto? ¿Quién te reveló esta situación? Y le dijo, ¿qué debe hacer para entrar al reino? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Los mandamientos te los sabes? Sí, lo he guardado desde pequeño y se los citó. De uno por uno, sí. De memoria. Entonces Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el hombre se puso triste. ¿Por qué razón? Porque amaba más la riqueza que a Dios, pues. Si él le había dicho recién que él era Dios y Dios le estaba ordenando a él que vendiera los bienes y los diera a los pobres, ¿a quién amó más? Los bienes. Lo estaba amando a Dios. Entonces faltó el primer mandamiento. ¿Ves? O sea, el Señor. Luego dice, porque cuando los gentiles dicen que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ven? Pablo como que aquí se apodera del evangelio, de lo que él predicaba. Pero esa va a ser una manera muy justa, porque el justo, por eso que él habla del justo juicio de Dios. Dios es justo. Así que si usted está haciendo bien conforme a la palabra, no se preocupe. No se preocupe. Por eso que los varones estos que fueron echados al horno de fuego, no se preocuparon. Porque el mandamiento era no adorar imágenes. ¿Cierto? Y la promesa era cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Entonces cuando ellos fueron obligados a adorar la imagen, ¿qué dijeron ellos? No, rey. Nosotros no nos vamos a inclinar ante tu imagen. El Dios que nosotros servimos, ese te va a responder. Y si no te responde, igual no nos vamos a inclinar. O sea, si Dios no le respondía, si Dios no hacía un milagro ahí, ellos no se iban a inclinar de todas maneras. Y fueron atados, ¿cierto? Con su vestidura, fueron echados, se calentó siete veces el horno, ¿ah? Y al final ni olor a humo salieron. ¿Por qué? La Escritura dice que es clara. Cuando el rey miró al horno, no vio 3, vio 4. Y los llamó por su nombre. Sadrach, Mesach y Abednego, venga. Y el cuarto no le conocía el nombre. Porque el cuarto era semejante a hijo de los dioses. Así declaró Nabucodonosor. Entonces Dios cuida lo suyo. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, no se preocupe. Siga adelante, siga haciéndola. Si no la estamos haciendo, debemos preocuparnos y convertirnos. Convertirnos en esta situación. Tomar decisiones como la que tomó este hombre que estuvo con Moisés. ¿Cómo se llama este? Se me olvidó el José. Yo en mi casa serviremos al Señor. Ustedes vean. Les digo, ustedes vean. ¿A qué les sirve? Si a los dioses que sirvieron su papá allá al otro lado del Jordán, al Dios que nosotros conocemos. Pero yo en mi casa digo, esas son decisiones. Cada uno de nosotros, con el previo conocimiento, tenemos la capacidad de tomar decisiones. ¿Sabía usted, no? Ale, venga, gente afuera. Está ahí saliendo toda la multitud aquí. Eso, hermanos amados, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene en Dios tener la capacidad de tomar decisiones. ¿Es eso, no? Por eso que no vamos a tener justificación después. Claro. Recuerde que los cobardes no entran.
No, pero yo soy bautizado en el nombre, sí, pero fuiste cobarde. ¿No fuiste valiente? ¿Terminaron tus días cómo? Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He acabado, ¿qué cosa? La carrera. Porque esta es una carrera. Yo lo que le decía a mi hermana Daniela cuando se bautizó, y a todos se lo digo, usted empieza recién la carrera. Usted ahora empieza a correr por su salvación. Dios le otorga la salvación en sus manos, pero ahora usted empieza a correr. Correr de tal modo, dice Pablo. Y cuando uno va corriendo se despoja de todo peso. Porque no sirve correr, hermanos amados, con carga. No sirve. Por eso que el Señor dice, venid a mí todo el que está cargado, cierto, y afligido y angustiado, porque yo lo voy a hacer descansar. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Dios nos da la fuerza, hermano. Problemas van a venir, aflicciones van a venir, pruebas, luchas van a venir. Pero lo importante es que nosotros estemos dispuestos a seguir adelante. Algunos que abandonan el Evangelio cuando le viene la prueba. La prueba es para formar el carácter del creyente. El creyente tiene que ser formado porque el hombre carnal tiene que ir muriendo. No puede usted llegar con ese carácter al cielo, no va a llegar. Ese carácter le va a impedir llegar. Eso se llama soberbia. Mire la iglesia primitiva. Dios levanta una persecución y muere Jacob. Levanta otra persecución y muere Esteban. Y nos habla de que ninguno se rebeló. ¿Y qué sucede después que se levanta la persecución? La ciudad de los samaritanos se convirtieron. Si los discípulos de aquello entonces se hubieran guiado por su instinto, no hubiera ocurrido la evangelización completa. ¿Qué ocurrió? Ellos estaban bajo la voluntad de Dios. Y a veces nosotros nos vamos contra la voluntad de Dios por nuestros sentimientos. A veces priman más nuestros sentimientos que la voluntad de Dios. Y a veces nuestros sentimientos, hermanos amados, nos lleva a la derrota. Por eso es que el Espíritu Santo, Él intercede por nosotros. Cuando usted va a la oración y deja que el Espíritu interceda y el Espíritu Santo va a pedir lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Porque Él nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, hermanos amados, Dios va a juzgar al hombre. Dios lo va a juzgar. Y lo va a juzgar con un justo juicio. No, usted no se preocupe de juzgar a nadie. Si alguien lo ofendió, no se preocupe. Perdone y siga adelante. Amén. No le dé vuelta al asunto. Salga de ahí. Siga adelante. Porque Él va a juzgar con justo juicio. Amén. Y por el caso de los Borges, cuando no recibieron, ¿qué dijeron? Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego? ¿Y qué le dijo el Señor? Ustedes no saben de qué espíritu son. Y lo dijimos la semana pasada. Uno de los buenos es que Juan termina escribiendo 3 cartas. Y todas cartas llenas de amor. ¿No? ¿Y quién cambió ese carácter? Cuando nosotros pensamos en otra cosa, hermanos amados, que no sea el Evangelio, que no sea concluir nuestra carrera con gozo, nos detenemos. Por eso que por ahí en Hebreos dice que debemos mirar bien. Y por eso dejemos de alcanzar la gracia y empiecen a brotar, ¿qué cosa? Las raíces de amargura. Satanás es muy astuto para trabajar. Luego que hace que el creyente, hermanos, caiga, empieza a meter el dedo en la llaga. Y por eso es que es importante el perdón y la reconciliación con Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. Todo creyente tiene una póliza de seguro en Dios. ¿Sí? En Dios, no en sí mismo. Por eso que no es por obra. Es por gracia. Porque si usted se gloria de su obra, ¿de qué se puede gloriar usted, hermano, en este que viene al culto hoy día? ¿Puede gloriarse, no? ¿Compró con su dedo? ¿Sí o no? ¿De que más rato doble su rodilla y ore, se puede gloriar? No, es lo que tiene que hacer.
de que estudie la Escritura, ¿se puede gloriar? No, lo que tiene que hacer. Si nosotros somos discípulos. Luego dice, aquí tú tienes por sobrenombre, y aquí va a apuntar el apóstol a los judíos. Dice, aquí tú tienes por el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías de que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. ¿Qué les digo, Señor, a estos judíos? Guías ciegos. ¿Y si un ciego guía a otro ciego? Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción a la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? De vosotros. Mi hermano Ernesto, el día martes, ¿de qué se trató la predicación? Usted no lo dice. ¿Quién estuvo en el martes acá? ¿De qué se trató la predicación? ¿Ah? De serlo. Eso fue lo que el Señor nos habló. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está reprochando a los judíos. Ellos tenían la ley. Decían que no se debía de hacer esto, pero ellos lo hacían. Por ejemplo, ellos decían que no se debía de matar, porque la ley dice no matarás. ¿Cuántos días antes que muriera Cristo ya tenían definido la muerte? Hicieron matar a Pablo. Persiguieron a los apóstoles. Y el mandamiento decía no matarás. Porque los que persiguieron la iglesia e incitaron a los gentiles fueron los judíos. Los judíos que no entendían qué es lo que significaba la palabra gracia con respecto a la ley. Porque ahí hay un mal entendimiento entre la gracia y la ley. La justicia de Dios se manifiesta de dos maneras, a través de la ley y de la gracia. ¿Sí usted? Por eso que la ley sigue vigente. Porque si no, Dios sería injusto. Ay, ¿por qué no guarda el sábado? No, pues hermano. Porque hoy día no es el día sábado, es todos los días. Todos los días. ¿Y por qué no diezman? Porque eso es aparte de la ley, es otra ley. No estamos hablando de los 10 mandamientos y Jesús lo dejó en 2. Entonces ahí hay confusiones, ¿ves? Hay confusiones. Y que la misma iglesia de Cristo tiene confusiones con respecto a eso. ¿Se debe diezmar? No. No se debe diezmar. Porque eso fue impositivo de parte de Dios para Israel, no para la iglesia. Por eso que en ninguna de las cartas de Pablo o de Pedro encontramos el diezmo como impositivo. Ni aún en el libro de Hechos lo encontramos como impositivo. Sí lo encontramos en Mateo. Pero ahí todavía está el cumplimiento de la ley, porque Cristo estaba vivo. Sí lo encontramos en Hebreo, porque Dios le está hablando a los hebreos, no a los gentiles, porque es carta a los hebreos. Los destinatarios eran los hebreos. La carta iba destinada ¿a quiénes? A los hebreos. Aprendimos mucho de esa carta nosotros. Pero esta carta era destinada a los hebreos. Y ahí habla del sacerdocio Melquisedec, habla de que Jesús lo presenta como más grande que Moisés, más grande que los ángeles. Es un resumen de la carta. Entonces, a veces la iglesia se confunde con eso. Lo que sí nosotros debemos hoy día sí es ofrendar. Y ofrendar de corazón. No mezquinamente. ¿Eh? Porque si usted es mezquino, está siendo mezquino con el hermano, porque se defiende, de repente va a la ayuda a un hermano que necesita, va a pagar este arriendo, en el caso nuestro, como íntimo de nosotros. ¿Eh? Y se pueden hacer muchas cosas. ¿Eh? Entonces la iglesia hoy día dice, ya doy el diezmo y no ofrenda. O la ofrenda es miserable, ¿por qué? Porque lamentablemente nunca se enseñó el sentido de dar. Entonces pasamos a ser una iglesia injusta por la mala enseñanza. Entonces dice, tú que te jactas de la ley, porque ellos se jactaban, que ellos juraban a pie juntita que ellos iban a ser salvos.
con la ley. Ahora, nosotros tenemos como hijos de Dios, como iglesia de Dios, como usted quiera poner, entender que hay, desde el jardín del Edén hasta este día, hay un proceso. Porque el pecado, después del jardín del Edén, usted sabe que abundó. A tal punto abundó el pecado que Dios tuvo que mandar a hacer a un hombre que hiciera un arca, ¿verdad? Y vino la ira de Dios sobre la tierra y todos murieron ahogados. ¡Uy, qué malo el Señor! No, fue justo. Fue justo. ¿Amén? Porque tenía que juiciar a esa generación perversa. Fíjese que el mismo Cristo que testifica contra aquella generación, dice que estos tiempos finales también es hacer como esos tiempos, donde se casan, se dan en casamiento, ¿verdad? La maldad hoy día está, hermanos, superando los niveles. Está superando los niveles, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, después de esto, Dios instaura un pueblo, ¿verdad? Trata con una familia, luego con un pueblo, y le da la ley a ese pueblo. Después de haberlo introducido en Egipto por 400 años aproximadamente, lo sacó con mano poderosa, mostrando sus milagros, ¿cierto? Y le da la ley. ¿Para qué era la ley? ¿Para que se salvaran? No. La ley no era para salvar. La ley era para ordenar el asunto. Porque la ley a mí me testifica qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Ese es el objetivo. No tiene ningún objetivo. La ley no puede salvar al hombre. No porque la ley sea incapaz. No. El hombre es el incapaz. Amén. Porque no somos capaces de cumplir la ley. Amén. La ley es perfecta, dice el salmista. La ley del Señor es perfecta. ¿Por qué? Porque nos protege. Y eso a veces la gente no entiende que cuando debemos cumplir un aspecto legal dentro de la iglesia es para protección de quiénes, no de Dios, de nosotros mismos. Porque si usted salta es como dice el que aportilla el vallado, la serpiente lo morderá. ¿Ha escuchado ese problema? El vallado era como una cerca para que no pasara lo malo hacia adentro. Cuando usted saca ese vallado, pasa lo malo hacia adentro. Cuando usted saca a Dios de su vida, no espere bueno, porque usted está sacando el vallado. La Escritura dice que el Señor será como muro y antemuro a Israel. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Sacaron el muro. Amén. Cuando yo saco a Dios de mi vida, a veces puede estar Dios en mi boca. Pero cuando yo no hago la voluntad de Dios, Dios salió de mi vida, lo saqué. ¿Y soy presa fácil de qué? Vamos a ir concluyendo. Por eso que aquí dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre quiénes, entre los gentiles por causa de quién, de ellos. Porque ellos hablaban de Dios y no hacían la voluntad. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Escuche, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué cosa? Incircuncisión. ¿Ves? Ahora lo vamos a poner por el bautismo. Si usted es bautizado, si usted es bautizado y no persevera en la fe, ese bautismo no le sirve. No le sirve. La circuncisión de ellos, si ellos no guardaban la ley, no le servía. Lo mismo el bautismo, si usted no persevera, no le sirve nada. Porque no está perseverando en su convicción, en lo que usted, hermanos, creyó al principio. Y si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Aquí Pablo está haciendo una hipótesis solamente, porque es muy difícil que un incircunciso guarde la ley. Si no la guardaron ellos, menos la vamos a guardar nosotros. Porque el problema es la carne, pero le está razonando con el judío. Aquí lo que Pablo está haciendo en esta parte está razonando con el pensamiento judío. Que nosotros también deberíamos razonar. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te
condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor a la ley, de la ley, perdón. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Voy a terminar explicando este último versículo. El judío se circuncidaba en el prepucio, sabemos, ¿cierto? ¿Ya? Pero si no guardaba la ley, en el fondo ellos demostraban que no eran judíos. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque no guardaban la ley. El cristiano que toma el nombre de Jesús en las aguas, ¿verdad? Y está en el mundo hoy día, me está diciendo a mí que es cristiano. Y aunque me justifique, hermano amado, ¿por qué se fue al mundo? Porque no hay motivo de que usted se vaya al mundo, porque Dios no da ningún motivo. Hay alguien que me puede en esta sala decirme un motivo por el cual yo me puedo descargar. No es que el pastor cayó acá, el pastor me estafó, el pastor... Pero, motivo del que lo salvó. ¿Hay alguna falla en Dios para que yo pueda dejar el camino? Entonces el que está afuera es mundano. Amén. Así de simple. No estoy condenando a nadie. Estamos haciendo una radiografía. Amén. Dios quiera que despierten, si alguien lo escucha, pueda despertar. Amén. Y pueda ponerse temeroso y volverse. Porque todavía está la puerta abierta. La puerta de la gracia no se han cerrado. ¿Verdad? La puerta de la gracia se cierra cuando se da la iglesia. Amén. Amén. Y por eso es que hay que decirle la verdad. Porque si yo le digo al hermano que está afuera, que está viviendo perdido en el mundo, que no, que está bien, que a última hora, no. No, porque el Señor dice que debemos hacer frutos dignos de... O sea, tenemos que mostrar. Si la hermana Mónica me dice que es cristiana y en su trabajo anda garato para arriba y abajo y los compañeros la escuchan, ¿qué cristianismo está mostrando? Perdona que le pongo como ejemplo a hermana Mónica. ¿Verdad? O la hermana María va al negocio y todos la conocen porque la hermana María es terrible niña y le tiene hasta miedo. O la hermana María está vendiendo droga y viene a la iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Por eso aquellos que se tomaron el nombre tienen que perseverar hasta el final, pase lo que pase, venga lo que venga. Porque el final del negocio es mejor que el principio. Lo importante es llegar a la carrera a salvo. Porque nosotros no sabemos cuándo termina nuestro día. ¿Alguien sabe de aquí cuándo va a morir? ¿Alguien sabe de aquí cuándo viene el Señor a buscar su iglesia? Entonces yo debo estar listo todos los días. Hay un peligro a veces cuando nos deslizamos. Es una tontera nuestra a veces. Pensar que, Dios ya ha tardado tanto que a lo mejor todavía no viene. Hay predicadores que han hecho hasta su año, cuando prácticamente casi el año que puede venir el Señor. Pero no podemos hacer eso. Yo debo estar preparado todos los días. Debo ser constante todos los días. Porque estamos esperando la venida del Señor hoy día. El arrebatamiento nosotros lo estamos esperando hoy día. Porque la muerte puede golpear la puerta de nuestra casa. Hoy día muchos murieron. Improvisamente. Decía hermano que esa persona se había acercado un tiempo a Dios, no se bautizó, se había acercado a Dios, y después Dios lo empezó a bendecir económicamente. Empezó a crecer, tuvo auto, tuvo casa, el hombre se fue. Y murió hoy día en un accidente automovilístico. Bíblicamente el hombre se perdió. Se perdió. ¿Y por qué se perdió? ¿Porque Dios quiso? No, porque Él tuvo la oportunidad. Cada uno es responsable de su salvación. Amén. Dios le entregó su salvación a usted en sus manos. Yo soy responsable de mi salvación y tengo que ver cómo me ocupo de ella. Amén. Y por eso que usted viene al culto
Y en el culto usted adora a Dios, pero también en el culto Dios le da las instrucciones a usted para que usted sepa cómo conducirse. Esa es nuestra tarea, pues. Si no es que lo vamos a pasar bien, uy, que me fui tan llenito y mañana lunes estamos en lo mismo nuevamente. Es como el catolicismo romano. El momento. El curita le dice, denle la paz a su hermano que está atrás, a su hermano que está al lado, y paz, 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 y después salen peleando. Bueno. Es como el abrazo de Año Nuevo. ¡Feliz Año Nuevo, vecino! Y el día 2 están agarrados a las mechas. Mundano. Claro. Entonces debemos dar muestras reales de nuestro arrepentimiento. Debemos ser, como dijo el Señor, luz y sal. Porque Dios nos va a pedir cuenta. Amén. No crean que vamos a pasar colado. Amén. No vamos. En el tribunal no vamos a pasar colado. Uy, el hermano que se veía tan espiritual. ¿Y cuánto lo hacemos? Por eso es que el cristiano no se conoce por la lengua. Con esto termino. El cristiano no se conoce por la lengua. No es la señal bíblica de haber nacido de nuevo la lengua. La señal es el fruto del creyente. Y esto lo dijo nuestro Señor. Por su fruto los conoceréis. El árbol malo no puede dar fruto bueno. Y el árbol bueno puede dar fruto malo. El naranjal da naranja, no da pera. El manzano no da uva, da manzana. Gloria al Señor. Por eso Santiago dice, de una boca no pueden salir dos aguas. Es tiempo que nos pongamos la brecha. Es tiempo que empecemos, hermanos amados, a ponernos en el camino. Empezar a sacudirnos de la mundanalidad que ha entrado en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Cristo puede venir esta noche. Y como decían los católicos antiguos, que nos pille confesados. Que nos pille, hermanos, en el camino. Bienaventurado el siervo, porque todos somos siervos, todos somos esclavos de Cristo, no es solamente este siervo, usted también es sierva. Amén. Todos somos siervos. Bienaventurado el siervo cuando su Señor viniere y le haya haciendo así. Gracias, hermana Mónica. Es fácil alabar a Dios con la boca, pero ¿sabe cómo usted alaba a Dios realmente? Con su conducta. Y esta señora es diferente. Oiga, señora, usted es de otro planeta. ¿Y por qué? No, porque usted, su jefa, le levantó la olla y usted se inmutó. No es que yo sirvo a Cristo. Y yo aprendí de Cristo. Y ahí le empieza a predicar. Porque ellos van a pedir cuenta por nuestras actitudes. Pero si nos ven mundanos, ¿qué? Un cristiano bailando para el Año Nuevo, bailando para la Navidad, un cristiano bailando en un cumpleaños, en una fiesta. ¿Qué diferencia hay? Un cristiano empinando el codo. Falta que salgan los cigarros cristianos, los licores cristianos, las discotecas cristianas, falta eso, ¿no? Aunque en muchos lugares ya son verdaderas discotecas. Y lo que más escasea es la palabra. Que al diablo le conviene enmudecer a los predicadores. Pero yo, aunque me gane la mala de muchos, voy a seguir hablando la palabra. Amén. Con amor, por supuesto. Con el mismo amor que Dios me habla a mí. Amén. Que Dios le bendiga, iglesia. Aquí quedamos hasta de este sábado al otro. ¿Ah? Vamos a hacer una pequeña gira por ahí por el sur, si Dios quiere. Hermanos, si quieren encargo la oración. Amén. El martes estamos nuevamente aquí a las 7. Vamos a establecer la media hora siempre va a estar de oración. Y de aquí a marzo, si es que Dios no viene, vamos a empezar con la predicación a la calle. Amén. Vamos a organizarlos bien. No hice reunión de varones, yo les comunico esto para que después digan, no, el pastor dijo que iba a hacer reunión y ahora no va a hacer, no. No están todos los varones, necesito que estén todos los varones. Y con las hermanas también me voy a reunir. Un día determinado. ¿Ven? Y esto va a ser antes que termine el mes de
no se relajen tanto, amén, pero aprovechen de ir a vacaciones porque quiero conversar con todas las hermanas y también aparte quiero conversar con todos los hermanos. Amén. Amén. Póngase en pie, que Dios nos bendiga. Vamos a orar para retirarnos a nuestros hogares contentos con lo que el Señor nos ha dado y después seguimos, hermanos amados, vamos a tener visita también nuestro sábado, no este sábado que viene, más adelante, vamos a compartir con los hermanos, amén, la bendición. Incline su rostro para ser despedido. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por enseñarnos en este día de tu palabra. Ayúdanos a comprometernos, Señor, en la salvación, a comprometernos con nosotros mismos, Padre Celestial, con eso que usted nos entregó, Señor amado, para poder seguir, Señor, día a día. Ayúdanos en nuestras debilidades, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, restaura nuestra vida espiritual, Señor, unifícanos como iglesia, como pueblo, enséñanos a amarte a ti y amar tu palabra, Señor amado, que tu palabra es buena, es dulce, Señor amado, es eficaz, es verdadera, Señor amado, para nuestra alma. Bendice a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, para que también ellos puedan, Señor, recibir de tu palabra bendita. Ayuda a nuestros hermanos que no han venido, Señor, no conocemos el motivo de algunos, Señor amado, pero ten misericordia, despierta sus conciencias y vuélvelos, Señor, a ti por misericordia. Ahora nos retiramos a nuestros hogares, sabiendo y entendiendo que usted va con nosotros, Señor amado. Te pedimos tu bendición en el eterno y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde. Y nos vemos el martes a las 7 de la tarde. Despídase de su hermano.